Gente, para mí Napoleón es una de las grandes decepciones del año. Cuando salí del cine me sentí de esa forma, decepcionado. Ahora, una vez que dejo reposar un poco la película y que me voy informando un poco más acerca de detalles sobre la producción, entre otras cosas que voy a ir contando, no me da miedo decir que para mí Napoleón es un papelón. Y esto es bastante fuerte, siendo una de las películas que yo más esperaba del año. Así que acompáñenme a la reseña de esta película que ridiculiza a uno de los personajes más importantes de la historia y en cierta forma también la reescribe. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cybermates. Bueno, lo dije en la intro, una de las pelis que yo más esperaba este año, tal vez con Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, quieran o no, Spider-Man Across the Spider-Verse, Doom Parte 2 que finalmente no sale este año, era Napoleón. Y es que para mí esta película tenía todo para triunfar y para ser la mejor película del año. Repasemos. Está tocando un tema de historia interesantísimo, varios temas, como por ejemplo la Revolución Francesa, que aparte de ser muy interesantes, creo que son muy atractivos para ver en pantalla grande con mucha producción, mucho presupuesto y demás. Tenés como principal protagonista a Napoleón, que debe ser una de las figuras históricas más importantes, y corres con la ventaja de que es un personaje muy conocido, no como Oppenheimer, que si bien ahora se hizo más conocido, la realidad es que hace unos años era conocido solamente para ciertos ámbitos, ciertos tipos de personas o interesadas mucho en la historia contemporánea o científicos, frikis y demás. Napoleón no es así, sino que es, como digo, una de las figuras más importantes de la historia. Contás con un cast, para mí, muy bueno, siendo el más importante, evidentemente, Joaquín Phoenix, que le da vida a Napoleón, que aparte de ser un gran actor, de ser uno de los mejores actores seguramente en estas últimas décadas, viene de ganar el Oscar por Joker. Y tenés a Vanessa Kirby, que tal vez algunos no la conocieran tanto antes de ver Napoleón, pero que también es una gran actriz. Sumale que tenés a Ridley Scott, que es un gran director, que para mí en el apartado de dirección es un maestro. Tiene grandes películas, si bien hay algunas como por ejemplo Gladiator, que yo no las vi y las voy a ver para reseñarlas en este canal. Es un gran director y es interesante que el apartado, el aspecto de dirección en esta película esté de 10, esté increíble. Con eso, a lo que yo voy, antes de arrancar a hablar en sí de la película, es que siento que de vuelta todo el apartado, todo el caldo de cultivo para esta película estaba puesto para que sea la mejor película del año. No lo termina siendo para mí una mala película, una decepción, un papelón en muchos aspectos, como seguramente se titule este video. Y es muy interesante porque si bien en este canal solemos hablar que a veces los trailers suelen mentir sobre ciertas cosas, los trailers de esta película mostraban para mí, como yo nunca vi en mejor ejemplo, una cortina de humo. Es decir, lo bueno de esta película, la producción, el vestuario, la dirección de Ridley Scott, todo eso está excelente, 10 puntos. La ambientación de los lugares, el montaje, la fotografía, las secuencias de guerra, todo eso está excelente. Eso te lo mostraba en los trailers y es en su conjunto todos esos factores como la parte tal vez más estética, más visual de la película. Vos ves eso en los trailers y decís, esto va a ser increíble, esto va a ser excelente. ¿Por qué? Porque era lo que podía fallar, la historia,
que la historia de Napoleón y de las cosas que hizo, de sus guerras, de lo que significa para la historia, ya es increíble. Ya la conocemos. Y si no la conoces, tranqui, que te la vamos a contar. O sea, eso no podía salir mal. Lo que podía salir mal era las actuaciones, la fotografía, las guerras, pero ya los trailers te iban mostrando que era excelente. Qué curioso que termina siendo al revés. Que todo ese apartado tal vez más técnico, más estético, termina siendo maravilloso. Y que lo más importante de la película, o lo que a mí más me gusta analizar en este canal, termina siendo para mí... No quiero decir un desastre, porque de vuelta, yo ayer salí de la película decepcionado, hoy me levanté ya diciendo que es una mala película, y ya analizando y viendo un par de cosas en internet sobre detalles de la producción de esta película, me animo hasta a decir, como dije en la intro, que es un papelón lo que pasó. Con cuestiones como que, por ejemplo, esta reinterpretación de este Napoleón estúpido y ridículo que tenemos, fueron ideas de Ridley Scott. Y hasta él se peleó con muchas personas, llegando a decir que no tienen que decirle cómo hacer una película de un personaje histórico por estas cuestiones. Entonces, para mí es un papelón. Lo siento, Ridley Scott, tenés muy buenas pelis, dirigís bien en esta película, pero todo lo que tuvo que ver con la parte creativa fue para mí un desastre. Cómo está contada la película está para mí, muy mal hecha. A ver, yo voy a analizar esta película más que como una crítica histórica, una crítica de cine. Simplemente eso. Porque si bien yo no soy un experto en la historia de Napoleón, recuerdo ciertos detalles de cosas que vi en la escuela, de cosas que después leí, de cosas que después vi en YouTube, pero no quiero meterme tanto en eso porque siento de vuelta que podría meter la pata, podría decir alguna boludez debido a mi desconocimiento en la totalidad de este asunto. Pero esta película falla completamente en el guión y en la forma que tiene de contar la historia. Yo siento que hay gente que defiende de que bueno, no, porque tenés que conocer un poco de la historia antes, pero hay películas, misma Oppenheimer este año, que toca tal vez una historia menos conocida incluso que esta que te la enseñan en el colegio, que lo hacen muchísimo mejor. Y esta película no solo no te explica bien quién es Napoleón desde su principio, no toca por ejemplo apartados como su infancia, bien exclusivamente de dónde sale, porque es un personaje histórico que se hace de abajo, ni siquiera tampoco luego te cuenta bien las causas de las guerras, desde por ejemplo cuando él va hasta Egipto, que eso sí, no hablan absolutamente nada, hasta parte del conflicto que tiene con los ingleses, que bueno, llegás a entender que Francia e Inglaterra se llevan mal, pero no van al detalle del conflicto político que hay realmente y geopolítico más que nada de ese momento. Napoleón es una persona que no solo va a reescribir la geografía de Europa, leyes, formas de hacer por ejemplo un país que van a repercutir hasta el día de hoy con la Revolución Francesa y con cosas que pasan luego de la Revolución Francesa de la mano de Napoleón, que son tan importantes que me llama la atención que en esta película no lo puedan contar. Es una peli de 2 horas y media y hay mucha gente que la defiende y dice no, pasa que hay una versión de 4 horas de Ridley Scott que va a contar todo. Mira, puede ser, pero el tema es que ese no es el problema. El problema es que esta película, en vez de dar espacio a las cosas verdaderamente importantes, no solo en aspectos históricos, de explicar bien cada guerra, cada suceso, por qué lo coronan, por qué es tan importante, pierde el tiempo en otras cosas, para mí mucho el tiempo en por ejemplo la trama de Josefina, la cual voy a hablar más adelante, y hace que la película no es que le falte tiempo, sino que desperdicia su propio tiempo. Y eso para mí es innegable. Hay muchas escenas al pedo de estupideces y no escenas importantes referidas a la historia y a la historia de Napoleón. Yo entiendo también que el personaje de Napoleón sea un personaje no agradable o hasta desagradable para muchas personas. A ver, era una persona mal educada, era un tirano, casi dictador en ciertos momentos de su historia. Fue el responsable de muchas muertes, de muchas guerras, pero lo que sí no era Napoleón, era un estúpido. Y es lo que a mí me muestran en esta película.
yendo y analizando esa estupidez desde dos lados. Primero, lo más importante para mí es que te lo pintan, que es verdad, como una de las personas más importantes de la historia, que gana casi todas las guerras en las que está, que es un estratega, que todos lo respetan, le tienen miedo, y los que no le tienen miedo, los ingleses ponele, lo insultan, lo aborrecen, lo coronan un montón de veces, lo vuelven emperador, el pueblo le dice que es un héroe, pero como que no me lo termino de creer porque luego el Napoleón que yo estoy viendo es un estúpido. Más en su casa, más con Josefina, pero luego también me lo muestran como un cobarde, como un estúpido, y si bien obviamente que el Napoleón no debe ser tal cual como cuentan las propagandas francesas de la época, porque justamente era propaganda, no creo, y lo digo sin el conocimiento total de la historia en estos aspectos, no creo que Napoleón, justamente Napoleón, haya sido un estúpido, un ridículo y hasta un chiste, como por ciertos momentos me lo quieren mostrar. Ridley Scott decía que quería darle como una visión más humana y más realista al personaje, y para mí no lo termina haciendo, sino que lo termina ridiculizando al completo. Hubiese preferido que lo lleven más por un lado todavía más malvado, más villano a Napoleón, que tenía esas facetas, antes que hagan esta cosa que hicieron con el personaje, que hace que se sienta, de vuelta, y voy a repetir muchas veces esta palabra en este video, ridículo. Además de que hace que para mí Joaquín Phoenix no pueda desempeñar un buen papel, porque yo en ningún momento estoy viendo a Napoleón en la película. Al Napoleón que estudié, que vi en documentales, no lo estoy viendo. Lo que para mí lleva a decir que es la peor interpretación de Joaquín Phoenix que aunque sea yo vi. Porque Joaquín Phoenix de repente es un mal actor, no. Porque el guión de esta película es un desastre. Pero como si es el guión de un suceso histórico. Justamente, no es un guión de un suceso histórico. Está mal redactado, está mal presentado, está mal explicado, es poco explicativo, como dije al principio, de los sucesos que pasan en esta película para el espectador común. Y, en mi opinión, y en la opinión de mucha gente, este no es Napoleón. O sea, Joaquín Phoenix no interpreta bien a Napoleón porque en el guión no está Napoleón. En este realismo que buscaba Ridley Scott, yo puedo entender que me quieras dar cierta profundidad al personaje. Y a mí me encantan esas cosas, porque siento que, por ejemplo, a Oppenheimer se le da mucha profundidad, y acá no la tuve. Yo ya iba viendo por los trailers que se iba a ver espectacular la peli, y esperaba que, además de que la historia esté buena, porque es una historia que está buena, lo vuelvo a decir, me den como una profundidad a Napoleón, a su esposa, y no termino teniendo eso. Increíblemente tenemos tantas escenas de ellos solos en sus casas, escenas de Josefina, y no termino teniendo eso. Lo único que termino teniendo es el personaje de Josefina, modo maestra jardinera, dándole consejos, mentira, saco eso, sermoneando a Napoleón y dejándomelo siempre como un estúpido, como si fuese un bebé por ciertos momentos, y no quiero que suene ofensivo, como un retrasado mental, como si de verdad fuese un nene de 8 años y Josefina fuese una especie de madre o de instructora. ¿Habrá sido así en verdad? No lo creo, creo que es una ridiculización completa, y está muy metido también este factor de empoderamiento femenino, para mí súper innecesario en esta película, el cual tenemos en el 99% de las películas de Hollywood de hoy, pero en esta película queda muy mal, porque además, y acá voy a hablar de vuelta desde el desconocimiento, pido perdón si digo alguna boludez, me llama la atención que en 1700 esté como tan bien visto, no bien visto, sino que sea tan libre a hablar de cosas como infidelidades, más si lo hacía la mujer en esa época donde se vivían cosas mucho más machistas que ahora. Entonces todo eso lo sentí tan raro, tan como incómodo en ciertos momentos. Y de vuelta, los dos tenían amantes, tenían una relación tóxica. Me hubiese gustado que me muestren esa relación tóxica de verdad, y no como esta incomodidad de relación con Josefina siendo como la maestra jardinera de Napoleón. Me resultó rarísimo, es algo que venimos estando acostumbrados en películas progresistas de Hollywood en el último tiempo, y si bien acá no está eso al máximo, está
y queda muy raro. En especial en una historia de Napoleón queda muy raro. Para eso me hubiesen sacado una serie ultra feminista de Josefina, que se llame Josefina, y que ahí en Napoleón, bueno, tenga un papel más secundario, pero por ciertos momentos Josefina tiene más protagonismo que Napoleón en la película. Y estaría bien eso, o estaría menos peor, si hubiese tiempo para las cosas verdaderamente importantes que son la historia y Napoleón. Porque esta es una película de Napoleón. Y no hay una película de Napoleón de hace muchísimo tiempo. No hay una que sea recordada por todos. Hasta hubo intentos fallidos de producciones de otras películas de Napoleón que da para otro video. Hay una buena serie de los años 2000. Pero lo que hicieron con esto es un despropósito. El que lo quiera justificar de no queríamos concentrarnos en las guerras. Mentira, sí, hay un montón de guerras y se ven fantásticas en la película. Acá no hay excusas. Acá la realidad es que el guión es una basura. Hubo una intencionalidad de ridiculizar a Napoleón y seguramente algo de agenda política también haya tenido la película, no como otras al extremo, pero algo seguramente hubo porque es eso, la película tiene momentos incómodos. Que Napoleón era un hombre tóxico en la época y que tenía un sentido de pertenencia tóxico y machista con Josefina, y seguramente. Además, Napoleón de vuelta era un ser bastante desagradable en ciertos aspectos. Pero no me creo el tratado que tuvo ese tema en esta película. Me resultó muy ridículo. Y es así. Acá hay un problema muy grande, que es que no puede ser que haya videos, y se los digo de verdad, de 15 minutos mini documentales de YouTube hechos por canales independientes que te puedan explicar bien la historia de Napoleón desde que nace hasta que se muere, y que en esta película en 2 horas y media no lo puedan hacer. Vuelvo a lo mismo, hay gente que está diciendo la versión de 4 horas que va a sacar de 5 horas, pero las actuaciones no me vuelven loco, no me explican el origen de Napoleón, no me explican nada de su infancia, de su adolescencia, muy poco de cómo él se empieza a convertir en un jefe militar. Las guerras están muy pobremente explicadas, y hasta hay una incluso que es la de Egipto que no está explicada. Creo que ya lo dije, las actuaciones no me vuelven loco. El guión no se toma momentos de profundidad en ningún momento. Y no sé, para mí esta película, el título iba a ser algo así como Decepción. El título ahora va a ser papelón. Aparte de que es una mala peli, aparte de que se ridiculiza a Napoleón, aparte de que se reescriben cosas de la historia que están mal, y esta es una crítica de cine, no es una crítica histórica, que eso es lo peor. No me quiero imaginar lo que deben ser los que saben de historia de verdad, lo que deben hablar de esta película. Les digo porque vi mucha gente quejarse, muchos videos de YouTube que no entré, pero que los títulos ya eran fulminantes, de que tenían muchos errores históricos. Pero yo no me quiero concentrar en eso porque siento que no es debido. La aposta es que se desaprovechó una gran oportunidad, no solo de tener la mejor peli del año, sino de tener por fin una película en condiciones con Napoleón de alto presupuesto. Y esta reescritura de historia que están haciendo últimamente en muchas cosas, mucho más al extremo, pero por ejemplo la serie esta de Cleopatra afroamericana que hicieron en Netflix, es muy peligroso, más en una época donde tal vez se perdió mucho la lectura. En ciertos países como el mío, Argentina, la educación cada vez está peor, y son sucesos muy importantes, por ejemplo, los de la Revolución Francesa. Y está bueno que tal vez estas sean herramientas para que otros chicos, adolescentes, lo que sea, vayan aprendiendo un poco más de historia. Vuelvo a lo mismo, en una época donde siento que tal vez no se está llegando muy bien a cubrir este tipo de contenidos, y me parece muy peligroso que alguien que no sepa nada de Napoleón lo que vea es que era un estúpido y que, no sé, como que Josefina era su maestra jardinera. Esta reescritura que están haciendo es increíble. Hay muchos memes y hay muchas cosas que me topé con que Ridley Scott es inglés, entonces lo que está haciendo es como una parodia del personaje más importante de la historia de Francia. Me cuesta creerlo. No creo que esa sea la intención, sino que para mí la intención es peor. No es que sea malo, no es que sea un troll, sino que es un buen director, es un muy buen director, pero que una de dos. O
hizo un trabajo súper incompetente con esta película, o que hubo alguna mano detrás. Una mano con agenda política y cosas así. Lo dejo acá, ya la bardeé muchísimo, seguramente me queden 1000 cosas por decir. No sé si veré la versión de 4 horas, si empiezo a escuchar que se solucionan todas estas cosas que digo, la voy a ver e igualmente me va a llamar la atención porque el resultado sería: recortaste las escenas importantes, pero metiste 4 escenas de Napoleón garchándose a Josefina, 8 escenas de Josefina regañando a Napoleón como si fuese una maestra jardinera, pero recortaste las escenas, que en una de esas existen, de la historia de Napoleón, explicando mejor las guerras, cambios políticos, sociales que generó Napoleón, no en Francia sino en toda Europa. En fin, para mí un papelón y obviamente la más grande decepción de este año, y creo que una de las películas que más me decepcionó de toda la historia de las que vi. No sé si es la que más, debería pensarlo. Gente, denle me gusta, suscríbanse, comenten lo que quieran sobre este papelón llamado Napoleón y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, hasta pronto.